A ver, hoy día el webinar se va a tratar sobre una técnica de reducción de dimensiones. Básicamente es el de componentes principales. Es un método matemático, ya eso lo aprendimos bastante en la universidad, aquellos que somos de carrera. Y inclusive, si mal no recuerdas, en economía se veía un poco de esos temas, no tan no tan así a profundidad, pero sí lo tocaban, ¿no? Cuando veían el tema de regresiones lineales y todo esto. Entonces, esta es una técnica, muchas veces lo toman muy matemático, pero en la utilidad es donde se ve toda la sazón de esto, ¿no? Esta técnica te ayuda bastante a entender la información que está contenida en las variables, y lo vamos a ver ahora, y te va a ayudar a optimizar inclusive el proceso de ejecución de todos tus modelamientos. Bueno, quería hacer ese preámbulo, ¿no? Nada más invitarlos igual siempre, ¿no? El programa se está aperturando este 12 de agosto. Hemos movido fechas justamente porque tenemos todavía algunos cupos por cumplir. Las horas son de 7:30 a 10:30 de la noche. Y bueno, los teléfonos de contacto, ¿no? El 908-814-045, o si no, nos escriben a informes@futuradata.p. Ahí tranquilamente les responden, les resuelven las consultas para el programa completo. Entonces, dicho esto, la técnica que vamos a ver es, nuevamente indico, es análisis de componentes principales. De hecho, hay muchas más, pero en este caso va a ser solamente esta por el tiempo limitado que tenemos, ¿no? Pero conceptualmente, casi todas las siguientes hacen lo mismo, solo que de otra manera. A ver, ¿quién soy? Rudy Caja, soy ingeniero estadístico de la Agraria de La Molina. Estudié en la UPC también. Bueno, inclusive hasta ahí trabajé un tiempo. He trabajado en diversos sectores, en banca, en industria. En banca empecé trabajando en Interbank, en Diners Club, en verdad, en el 2012, me acuerdo, 2011. Luego Interbank, luego migré al BCP hasta el año pasado, y desde allí estamos fundando ya esta compañía, ¿no? Yo soy el CEO de Futura. Algunas de las cosas que me encantan hacer es repasar libros, inclusive tal vez hacer resúmenes, o hasta publicar. De hecho, tengo una publicación de cálculo de probabilidades, ya estoy haciendo justo el tomo 2, que ya se dedica al tema de distribuciones e inferencia. Entonces, lo primero y más importante creo que es las bases, es la probabilidad, ¿no? El método de conteo y cómo sacar las muestras. Bueno, en mi historia tendré más de 12 años de trabajo continuo, ¿no? Entonces, esa es mi trayectoria, es mi bagaje, más centrado siempre en banca. En banca he pasado por riesgos, he pasado por negocios, por banca empresas, por banca digital. Inclusive estuve en el COE Advanced Analytics dentro del BCP, junto con Luis Felipe, quien es nuestro mentor máster o director académico, y los otros chicos, ¿no? Luis Torres, Miguel Echeverre y también Jonathan Ramos. Entonces, nos componemos de bastante experiencia entre todos, y creemos que la información que siempre brindamos, ya sea en los webinars o dentro del mismo programa, es bastante interesante, porque los tratamos de hacer como para que lo apliquen directamente, pero lo apliquen a nivel de negocio, ¿no? O sea, entendiendo el problema, intentando resolverlo con lo menos posible. A ver, entonces, ese soy yo. Siempre nosotros tenemos un lema. En mi caso, yo trato de pensar en que la analítica debe ser un equilibrio entre lo práctico y lo complejo. Y esto lo aprendí tal vez de uno de mis antiguos jefes dentro del banco, y veíamos que tal vez hacer analytics se pone duro cuando lo quieres hacer así a profundidad, ¿no? O sea, no digo que se deba hacer algo flex o nada, sino que tienes que hacer lo mínimo viable para que el negocio también siga funcionando, ¿no? De nada sirve hacerte un modelo, como decía la vez pasada, eh, que te puede tomar medio año en producirlo, 3 meses en pilotearlo y 2 meses más en mandarlo a producción y ya definirlo y cerrarlo. Ya pasaron 8 o 9 meses y recién allí vas a empezar a contar plata. Entonces al negocio no le sirve mucho eso, ¿no? La idea es sacar lo mínimo viable con lo primero que tengas y empezar a caminar, ¿no? O sea, empiezas a producir en el primero o segundo mes
y al mismo tiempo también ya puedes estar empezando a hacer las mejoras, ¿no? Dentro del mismo modelo. Por ejemplo, imaginemos, hago un modelo y justo toco este tema de componentes principales y lo hago con esta reducción de dimensiones. Hay mejores, pero ya al menos haciendo esto ya avancé, ya tengo cierto trayecto para que el negocio siga produciendo. Y luego ya puedo ver las formas de mejorar u optimizar esos procesos, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Buscar el equilibrio siempre entre lo práctico y lo complejo y no cerrarse en que tienes que aprenderlo todo. Especialízate tal vez en algunas técnicas que sean las más importantes y con eso es suficiente como para que puedas desenvolverte en cualquier lugar. Porque a veces lo que dicen es, el que mucho abarca, también poco aprieta, ¿no? O sea, saber mucho te llena de demasiado conocimiento que al final no lo vas a aplicar tan ciertamente. Entonces, en este caso, vamos a ver un poquito de las componentes principales y sobre ello vamos a hablar durante esta primera hora. A ver, dentro del programa tenemos a nuestros 4 mentores. En este caso soy el CEO. También hago las veces de mentores, a veces los reemplazo a alguno de ellos cuando están enfermos o alguna eventualidad muy inesperada. El líder del programa o el director del programa es Luis Felipe. Ya lo conocen. Él es el que nos dio el primer webinar el mes de mayo, me acuerdo. A él lo hemos nombrado Mentor Master, ¿no? Es el que tiene más experiencia inclusive que yo. Él ha estudiado en UNIR en España, ha estudiado y se ha especializado en inteligencia artificial. Luego está Luis Ángel Torres, todos son de la UNI. Luis Ángel Torres está postulando al BREIT. Entiendo que ellos lo aprobaron, ¿ya? Entonces estaría especializándose más en temas de ciencia de datos él. Miguel Echeverre está terminando su maestría en la UP, si mal no recuerdo es este año ya, también en tecnología, ¿no? Entonces también es un profesional altamente capacitado. Miguel, todavía no lo conocen, él ve específicamente temas de Machine Learning. Dentro del programa, todo el módulo de Machine Learning, que es el tercer mes, él lo toca. Él inclusive toca esto que voy a explicarles ahora. Y sí, tiene muy buena experiencia en este campo. Hemos trabajado juntos en un proyecto para mi banco, nos fue muy bien. Y Jonathan Ramos también, ¿no? Con él también he trabajado en su momento. Él es el menor de todos, inclusive, y él nos dicta el módulo 1, ¿no? Que es el tema de introducción a Python y las mejores prácticas para poder dominar esa herramienta también. Al final no es tan complejo Python, sino que si lo ves como programming es otra cosa, pues, ¿no? Pero si lo ves como para hacer modelamiento de datos, son básicamente encontrarle sentencias y aprender a utilizar diccionarios y bucles, ¿no? Pienso yo. Entonces, entre todos, tenemos un equipo muy interesante que sí brinda bastante conocimiento. Aparte, ellos tienen la experiencia de estar trabajando todavía en el banco de crédito y ciertamente allí manejan más información de la que tal vez en otros bancos están trabajando, ¿no? A excepción de Interbank, que es banca retail, ¿no? Tienen otra información adicional. A ver, en cuanto a nosotros, lo que nos va a tocar hoy día es es el análisis de componentes principales, como les decía, ¿no? O sea, ¿de qué trata en verdad? ¿Cuál es la parte matemática? Tal vez no tan a profundidad, pero sí conceptual, ¿ya? No les voy a enseñar a multiplicar las matrices ni nada, pero sí les voy a decir qué es lo que contienen esas matrices o vectores. Y posiblemente, bueno, y seguidamente viene el caso de uso. Es un caso de uso un poco antiguo, del año 74 me parece, pero es bien interesante, ¿no? Son pocos datos, pero sí te ayuda a entender bastante el concepto del componente principal. Y finalmente, bueno, casi como final, les voy a explicar un poquito más del programa, un poco más a detalle, y de ahí vienen los sorteos, ¿no? En este caso vamos a tener un sorteo de 3 medias becas, eh, ya para poder aperturar el programa, ¿no? Entonces nos están quedando solamente unos 5 o 6 cupos, me parece. Ya, bueno, ya cubriríamos con ello. A ver, vamos a ver. Sí se me escucha, ¿no? Ya, bacán. Entonces, ¿de qué trata el PCA? A ver, veamos. Esto sí ya lo conocen ustedes de todas maneras porque siempre el PCA es lo primero que se estudia, ¿no?
Pero como para recapitular solamente. El PCA es una técnica estadística de reducción de dimensiones. ¿Qué significa? Que si tú tuvieras una matriz n por p, imaginemos, ¿no? N filas y p columnas, vas a poder transformarla linealmente en otra matriz que sea de las mismas n filas, pero por k columnas, donde k, esas nuevas columnas, tienen menor dimensión que las p anteriores, ¿no? O sea, a eso se le llama reducción de dimensiones. Esa reducción es vertical, pues, ¿no? Naturalmente. Entonces, ¿qué haces con ello? ¿O qué es lo que estaría pasando con ello? Cuando haces ello, estás comprimiendo información y la estás transformando, pero no la estás perdiendo todavía. La vas a perder cuando ya empieces a decidir qué vas a hacer con cada una de esas nuevas variables. Ahí recién. Pero mientras tanto, en la matemática suma cero, ¿no? O sea, en ambos lados, ¿no? La diferencia sigue siendo cero. Entonces, no has perdido información todavía, pero sí la estás recomponiendo. Entonces, ¿qué beneficios obtienes cuando aplicas esto, no? O sea, se los cuento ahorita. Lo primero es que estas nuevas variables, componentes, están incorrelacionadas. O sea, no hay ninguna componente que esté correlacionada en ningún valor con otra componente. Y luego, lo segundo es que todavía no pierdes información, como les decía, pero ya cuando decidas utilizarlo vas a poder decir cuánta información estás dispuesto a arriesgar con tal de tener un mejor rendimiento en el modelamiento. ¿Ya? Así más o menos funciona el análisis de componentes principales. Y la matemática que está detrás de ella es como les decía, ¿no? Imaginemos una matriz de n por p, n filas y p columnas. Entonces, esta matriz, normalmente en notación matricial, las matrices se ponen en mayúsculas y en negrita. Tiene un problema, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Lo que tratas de hacer aquí es, ¿puedes describir esa cantidad de información con un conjunto menor de datos? Es posible que sí, y matemáticamente es posible. Entonces, ¿cómo la haces? ¿Cómo lo puedes resolver? Lo haces transformando estas variables. O sea, estas componentes van a ser combinaciones lineales de las variables anteriores por unos betas o unas cargas o unos factores. Entonces, como un f de esa z o esa nueva componente va a ser igual a, un ratito, va a ser igual a las cargas por los nuevos betas. Entonces, esta matriz de variables, o sea, la matriz X que está acá arriba, lo que va a contener es, intrínsecamente tiene una matriz de varianza-covarianza. Entonces, nosotros cuando querramos transformar estas variables a otra dimensión, tenemos que trabajar siempre con esta matriz de varianzas-covarianzas. Y esta matriz de varianzas-covarianzas, valga la redundancia, tiene ciertas propiedades que ahora les voy a explicar, ¿no? Primero, es positiva. O sea, no hay ninguna varianza que sea negativa. ¿No? Matemáticamente es imposible. Entonces, esta matriz de varianza-covarianzas, en la matemática nosotros lo trabajamos como una A, ¿ya? Y se compone de dos otros vectores o matrices. El vector de cargas o los autovectores y los valores propios, que son los autovalores, ¿no? Entonces, una matriz de varianza-covarianza es el producto de los autovectores por los autovalores y por la transpuesta de los autovectores nuevamente. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar en la matemática, ¿no? Y estos valores de aquí son conocidos. Existen métodos para nosotros poder calcular esa información. Ya dentro de Python inclusive ya están seteados y dentro del mismo análisis de componentes principales ya internamente hace ese cálculo. Entonces no hay nada que hacer por ahí. Ahora, si lo quieres hacer también a la fuerza, lo podrías programar, ¿no? Ahí hay Invalues en R, me parece, si mal no recuerdo. Entonces, como yo les decía, la matriz de varianza-covarianza siempre va a ser positiva. Acá está la obtención ya formal. Aquí están las matrices y los valores que he estado mencionando hace un ratito. Esta es la matriz de variables que tenemos, las originales. Esta es la matriz de varianzas-covarianzas. Tiene una propiedad que es positiva y luego también tiene otra propiedad, y creo que la más importante es que la matriz de varianza-covarianza es la multiplicación de los autovectores por los autovalores y luego por la transpuesta de los autovectores nuevamente.
¿no? Y estos autovalores y estos autovectores también tienen ciertas propiedades, ¿no? Que son demostrables, no son tan complejos. Mire, si un autovector transpuesto lo multiplicas por su autovector original, te va a dar la identidad. Y lo mismo, el autovector por la transpuesta del autovector, ¿no? Tiene una propiedad. Y estos serían los autovalores, ¿no? Estos autovalores en la diagonal ya tienen las cargas. Estos justos, estos de aquí, son los porcentajes de información que contiene el nuevo componente. Ahora lo vamos a ver en el caso práctico. Ahora, nosotros internamente dentro del proceso vamos a encontrar algunas otras propiedades, ¿no? Estas cargas que yo les he comentado hace rato, la cantidad de información que va a mantener las nuevas componentes, están bien ordenadas. O sea, el primer componente tiene la mayor cantidad de información, el segundo componente tiene la que le sigue, ¿no? Y así hasta el final. Y la suma de todas ellas es la misma información que han tenido las variables originales, o sea, las X. Acá es cuando yo les decía, nosotros decidimos con cuántos componentes nos vamos a quedar. Imaginemos que con dos. Imaginemos que con dos. Entonces, con estas dos estamos perdiendo información ciertamente, pero estamos ganando simplicidad, porque de tener X variables estaríamos quedándonos solamente con dos componentes que resumen esas X variables a costa de perder cierta cantidad de información solamente. Esa es decisión del analista o del científico de datos, decidir qué tanta información estás dispuesto a perder para poder tener un modelo un poco más satisfactorio. Muchas veces con dos o tres componentes ya estás completando el 90 al 92% de información, así que la pérdida no es mucha, pero depende de qué tipo de análisis hagas, ¿no? Imaginemos, si estás haciendo una campaña para, no sé, para vender celulares y quieres hacer por ahí algún análisis componente para poder reducir dimensiones y ganar velocidad en procesamiento y solamente es una métrica de campaña de ventas, imaginemos, no tendría sentido aferrarse mucho a qué tanta información puedo perder, porque no es de vida o muerte, ¿no? Una campaña. Pero si hicieras un análisis, no sé, clínico, y tienes muchas variables, y el perder información de alguna de esas variables es riesgosa porque es un análisis clínico, y tienes que ser muy preciso allí. Entonces ahí sí tendrías que tener la sensatez para poder decir, me quedo tal vez con el 50% de las nuevas componentes que me representan tal vez el 98% de la información original, porque ese 2% puede significar resultados muy negativos en el piloto, el control de la medición clínica, ¿no? Entonces siempre hay que ser parsimoniosos o, o ingeniosos, pongámoslo así, para poder decidir en qué situaciones coger qué tantas componentes me voy a quedar para hacer un modelo mucho más efectivo. Si es para un tema de negocios o de imaginemos, banca o de tipo comercio, yo estoy tranquilo con que se trabaje con un 80% de información, la verdad. Y no te va a matar. Entonces, esa es mi sugerencia, ¿no? Ahora, lo otro, volviendo al tema, están incorrelacionadas, sí, pues, ¿no? Estas componentes, al ser transformaciones ortogonales, acuérdense que es como forman casi 90 grados, entonces no va a haber correlación entre esas nuevas componentes, ¿no? Entonces estás liberándote de la multicolinealidad, ¿no? La dependencia entre variables o de esas correlaciones que había en el escenario anterior. Y bueno, hay una demostración que está acá, no hay que ahondar mucho allí. Voy a pasar esta de aquí, que es lo más sano. Nosotros, cuando finalmente queremos identificar en estas componentes cuáles son las variables o cómo se están conformando entre ellas, tratamos de darle una explicación a estas componentes. Entonces, se van a fijar, o más o menos ya lo han intuido, cada componente es una combinación lineal de las variables originales. ¿Ya? Pongamos eso en mente. Entonces, si tenemos esas componentes o esas variables originales, posiblemente alguna de ellas influya más en esa componente, ¿no? Una, dos o tres variables estén influyendo más en esa componente. Entonces, posiblemente esa componente tenga un comportamiento adecuado o nosotros lo nombremos como esas principales variables.
A eso nosotros le llamamos renombramiento o, entre comillas, clusterización, ¿no? Nosotros tratamos de darle un nombre a esos componentes, no pueden solamente ser PC1 o PC2. Tiene que tener algún sentido y significado, ¿no? De por qué se conformó así. Y eso lo vamos a ver ahora dentro del proceso en Python, que tenemos el caso de uso. A ver. Y finalmente, el objetivo de todo esto es siempre reducir la dimensión, ¿no? De la matriz de variables originales. Hay otras propiedades, como yo les decía, ¿no? La nueva dimensión es menor a la dimensión original y la información siempre está perenne, ¿no? O sea, nunca pierdes la información hasta que decides qué hacer con cada una de esas componentes. Y eso lo repito ya una cuarta vez hasta ahorita porque muchas veces nos han preguntado, oye, ¿y con cuántas componentes me quedo? Tú decide con cuántas, en verdad. Decide cuál es la que te conviene. No hay un método que te diga, oye, me voy a quedar con 10 o con 5. Han intentado hacer formulillas para que te puedan dar alguna sugerencia, pero es eso, es una sugerencia. La necesidad es otra, ¿no? O sea, de nuevo, repito, viendo un caso clínico es muy diferente a verlo un caso comercial, ¿no? En el caso comercial no vas a matar a nadie. En el caso clínico, ese error puede ser muy, muy contraproducente para el mismo negocio, ¿no? Entonces, un poquito para resumir el método gráfico, cómo que se hace las transformaciones de estas componentes. En el escenario 1, nosotros imaginamos que tenemos solamente dos variables, x1 y x2, ¿ya? Estas dos variables están pintadas en esta nube de puntos al lado izquierdo. Al lado izquierdo. Y nosotros lo que queremos hacer es tal vez encontrar nuevos ejes que me ayuden a clasificar o definir realmente cómo se componen estos puntos. Entonces, en el primer escenario trato de rotar, ¿no? Hago una primera rotación, en este caso 45 grados, y encuentras un primer eje, el de color verde. Ese primer eje es la primera componente. Y ciertamente ese primer eje está cortando prácticamente a la mitad a la nube de puntos, ¿no? Entonces parece que está bien. Entonces, sigamos. En el segundo escenario ya, encuentras otro eje, otro componente. Y ese otro componente naturalmente tiene que ser perpendicular al anterior ya. ¿Por qué? Porque no tiene que haber correlación, ¿no? Entonces, ya la matemática te dice cuál va a ser la línea y cuál va a ser el punto, y esa sección, o mejor dicho, esta recta, te divide a toda la nube de puntos al final en 4 grupos, ¿no? Te les define bien. Ahora, si tú proyectaras cada uno de esos puntos sobre sus propios ejes verde o rojo, lo vas a encontrar bastante disperso y bastante informativo. En cambio, si tú regresaras al escenario anterior y tú proyectaras este puntito de aquí, por ejemplo, está el mouse, lo proyectaras sobre su eje original y también lo proyectaras sobre su eje Y o X2, posiblemente en X2 sí se pinte bien en este lado, pero en X1 no, porque va a sombrearse con este punto de acá abajo también. Entonces ahí no estás explicando muy bien la información, ¿no? En cambio, en el otro escenario, posiblemente sí, ¿no? En este escenario, este puntito posiblemente roce con el puntito de acá, pero sí se va a pintar todavía sobre por el eje de color verde. Y este puntito de acá, lo voy a poner acá, si lo pintas sobre el eje rojo, lo vas a poder pintar tranquilamente. Entonces sí estás pudiendo discriminar bien ese dato. Entonces, más o menos así funciona la reducción de dimensiones. Aquí está la matemática nuevamente, ¿no? O sea, esas son la matriz de datos, la matriz de varianza-covarianza, y cuál es la propiedad principal de la matriz de varianza-covarianza. Finalmente, lo que vas a obtener es un nuevo conjunto de datos, en este caso las componentes que las llamamos Y's, que va a ser una combinación lineal de la matriz de datos por sus autovectores, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les decía, ¿no? Vas a encontrar nuevas cargas o nuevos factores o nuevos betas, tal que multiplicado por las X anteriores, o sea, las variables originales, te va a dar una nueva función lineal. Y es eso, ¿no? Son funciones lineales el tema de componentes principales. Y luego, cada uno de esos componentes, Y1, Y2 hasta YP, tiene sus propias cargas. Y estas cargas son la cantidad de información que están conteniendo cada una de esas componentes. Estas cargas, naturalmente, es la diagonal de la matriz de autovalores. Ahora,
Esto lo van a encontrar en diversos libros, cómo se calculan uno por uno. Yo los he puesto acá como a modo didáctico. Ciertamente ya en la práctica no haces el cálculo de los autovalores y autovectores, ¿no? Ya eso, las mismas funciones de las herramientas ya las tienen incluidas. Te los arrojan en sí ya por default. Ahora, otro punto adicional es que existen otros métodos, ¿no? O sea, hay un montón. Existe el PCA, el TSNE, el Simon Mapping. El Simon Mapping, lo que estaba leyendo hace un tiempo es más parecido al escalado multidimensional, que es otra técnica ya, también muy importante. El ISOMAP, bueno, acá hay muchas que tal vez no son similares a esta en la forma de hacerlas, pero sí en el objetivo, ¿no? Esta te transforma funciones lineales, estas otras no, ¿no? Posiblemente el TSN trata de encontrar curvas, ¿no? Hace combinaciones 2 a 2 de variables y en base a ello encuentra ciertos comportamientos, ¿no? O sea, posiblemente no hay relaciones lineales entre las variables y esta funciona mejor. También el SAMO, ¿no? El SAMO también no necesariamente trabaja con funciones lineales. Entonces, hay muchos escenarios en los que sí vamos a tratar de, tal vez, innovar en nuevas técnicas, pero todas nacen del concepto principal, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Quiero reducir dimensiones. ¿Cómo lo hago? Paso 1, utilizo el PSA, que es lo más rápido. Paso 2, si veo que alguna de esas variables no se comportan de forma lineal, voy a otra técnica, ¿no? Intento buscar otra más que me pueda resolver ese mismo problema. Posiblemente la mejora no sea mucha, o sea, también a veces pasa que con el PSA no se reduje, gané solamente, perdí, mejor dicho, un 10% de información. Y imaginemos con el TSN solamente perdí 8%. Entonces, por ese 2% de ganancia de información, tal vez podría estar sacrificando tiempo. Depende, ¿no? Depende de qué tipo de negocio estás queriendo resolver, nuevamente. ¿Ya? Entonces, en el caso de uso lo vamos a ver un poco más a detalle. Pero voy a abrir el proyecto. Esto. Este es un caso de uso muy, muy antiguo, ya del año 74, me parece. La data es MTCAR, se lo van a encontrar en R. Lo he sacado de R, de ahí lo pasé a MySQL. Está cargado en MySQL ahorita. Algunas librerías que vamos a aplicar son, bueno, NumPy, perdón, Pandas, estas models, el Matplotlib, con sus funciones. Eh, Ajustex, creo que lo puse, no lo llegué a utilizar finalmente. El Plotly, el Seaborn y Scikit-learn. Esas son las más importantes. Bueno, y Warning para no estar con algunos errores para que no nos hagan estos errores de avisos de que la versión es compatible y estas cositas, simplemente para que no manche el código, ¿no? Y bueno, y algo adicional es la conexión, ¿no? La cadena de conexión a MySQL. En este caso, a ver, déjame ver si es que puedo ahora sí abrir este MySQL. Hace un momento tuve un problema con MySQL. Sí, 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 ya puedo abrir MySQL. Ya se abrió. Entonces, vamos a utilizar esta data. Ya está. MySQL. Yo cargué la información acá, ¿ya? Está en R también, pero yo la cargué acá, en MySQL. Son 32 datos de todos los modelos de carros y tienen algunas variables, ¿no? El MPG, ahora lo voy a detallar, pero el MPG es las millas conducidas por galón de combustible, ¿no? Y luego hay otras más que están en inglés, ahora lo voy a traducir en castellano, lo puse acá en el código. Bueno, esta es la cadena de conexión, ¿no? Que está el usuario y la contraseña, es a modo de ejemplo. La base de datos es Word y de ahí estoy sacando los datos, ¿no? Ahora vamos a ver acá. Estos son los datos, ¿no? Los datos son estos de aquí, de la tablita de MTCars. Aquí está, MTCars. ¿Cuáles son las variables? Vamos a, acá lo voy a traducir en castellano ya. Hay una variable que se llama modelo, es el modelo del carro. MPG es naturalmente el consumo, ¿no? Las millas por galón.
El SAIL es el número de cilindros. DISP, este DISP te mide el volumen del motor y representa el poder que genera el motor, ¿no? O sea, la potencia. Horsepower, ya lo conocemos. El DRAT es la relación del eje trasero. Acá más o menos está bien indagando un poco de qué realmente es. Lo que dice es, no sé si algunos han corregido un carro alguna vez, me ha tocado bajar el motor de un carro un día. Dentro del motor, en la parte de la base hay un piñón. Es el piñón ¿cómo le llama de velocidad, ¿ya? Y encima de ese piñón hay otro piñón, que es el piñón del motor. Entonces, esos dos piñones tienen un engrane. Ese engrane tiene que estar bien preciso para que la velocidad del motor o la suspensión del motor no divague mucho. Entonces, y eso mismo y ese factor tiene una relación con el mismo eje de donde está la llanta, donde está la corona. Entonces, esa relación es lo que le llaman drato. Ojalá que me hayan entendido, porque eso es lo que yo he estado revisando y justamente me pasó que había bajado el motor de un carro, pues entonces ya lo relacioné bien. El peso, esto es el peso por cada 1000 libras, ¿ya? Entonces lo miden en libras ellos. Y QC, que es cuánta distancia ha recorrido, no, perdón, claro, cuánto tiempo ha tardado en recorrer un cuarto de milla. BS es el motor, ¿no? Si es motor normal o es un motor recto, ¿no? Pero luego sigue el AM, que es la transmisión, ¿no? Si es automático o manual. GR es el número de cambios, que tiene el motor. Creo que he visto que tenía hasta 6 u 8. Ahorita lo vamos a ver. Y carb es cuántos carburadores tiene, ¿no? Ahora, notemos algo importante aquí. Estas dos de aquí, estas dos variables, son dicotómicas, ¿no? No son numéricas realmente, son de cualidades del motor. Entonces, dentro del proceso de las componentes principales, hemos hablado de la matriz de varianza-covarianza, ¿no? Entonces, pensemos ese concepto. Entonces, la matriz de varianza-covarianza no funciona con valores categóricos. Entonces, ciertamente, estas dos variables no deberíamos incluirlas dentro del proceso del cálculo de las componentes principales. Ya eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, siempre también pensemos en el tipo de datos que estamos trabajando para antes de hacer una transformación o lo que fuera. Entonces, miren, en la información original que viene de la base de datos MySQL, todas están cargadas como float, ¿no? O sea, son numéricos. Entonces, lo que voy a hacer primero es tal vez una transformación pequeña, acá con esto, y hago que el tipo de motor y la transmisión, el tipo de motor si es manual o ¿qué era? A ver, perdón. El tipo de motor es si es en forma, si es en forma de V o si no es recto, ¿no? Son dos formas de motor. No sé, sí. A estas dos variables los voy a volver objetos, porque no van a ser parte del análisis de las componentes principales, pero sí posiblemente las incluye dentro del modelamiento final, ¿no? Porque en este caso el ejercicio va a ser, voy a hacer primero la reducción de dimensiones, luego de ello voy a hacer dos escenarios. Voy a hacer un modelo de regresión con todas las variables, incluyendo estas dos, y otro modelo con las componentes que yo decida quedarme, más estas dos variables. O sea, ambas van a tener, en teoría, la misma cantidad de variables, solo que una va a tener la información completa y la otra la información no completa porque tengo menos componentes, solamente por eso. Internamente sí tienes las mismas variables. Y voy a comparar cuál de los dos modelos es la que mejor performance me da. Y finalmente hay una cosita más. Estas técnicas de componentes principales te van a ayudar también para poder identificar valores atípicos, ¿ya? Porque tú encuentras nubes de puntos y esas nubes de puntos son observaciones, son individuos. Y estos individuos, si están pintadas muy alejadas o muy separadas de algunos grupos, pueden darte ciertos indicios de que se comporten como un valor atípico, ¿no? Es una tercera cosa que podemos encontrar dentro del análisis de componentes principales. Es muy importante entender realmente cómo funciona el método, más que la matemática, más que todo, es entender para qué sirve realmente el método, cómo lo puedes aplicar a un problema y resolverlo justamente con ello, ¿no? Es encontrar la mejor herramienta o la herramienta que tienes a la mano
para poder resolver tal vez un caso rápido, ¿no? De detección de outliers. Hay muchas técnicas, sí, pero esta es una más. A ver, estas son las variables, todas las variables, aquí está la transmisión y el tipo de motor inclusive, de la data original, ¿no? Son 32 dos registros, acá estamos tomando solamente 4, las primeras. Miren las millas por galones, 21 millas por galón, son de 6 cilindros, 4 cilindros, hay más. El desplazamiento son de 160, 180, y hay números grandes y hay números muy pequeños. El modelo en sí no es una variable, es un índice, ¿no? Es el ID del vehículo. Entonces, lo vamos a setear, bueno, lo seteamos como índice. Entonces ya nos quedaría esta matriz nueva. Luego, lo que nosotros queremos hacer es, el escenario final del modelamiento va a ser, nosotros queremos predecir cuántas millas por galón vamos a recorrer dependiendo de estas otras variables, ¿no? Queremos predecir esa cantidad. Entonces, por el momento, vamos a hacer las componentes solamente considerando estas de aquí, desde cilindros hasta carburadores, y evitando tocar el tipo de motor y la transmisión, que no son variables numéricas, ¿no? Que son variables categóricas, porque son de tipo. Entonces, lo primero que hago es, bueno, voy a dividirme esta base de datos. Voy a borrar primero, borrar temporalmente las millas por galón, que es mi variable de respuesta, y voy a tratar de encontrar cuál es mi data de entrenamiento y mi data de test, ¿no? En los dos grupos, ¿no? En las X y en las Y. Entonces, hago esto, vamos a trabajar con un 80% por ahora. ¿Ya? Después se puede hacer con menos, puedes hacer bootstrapping acá, puede hacer cross-validation, puede hacer un montón de cosas, pero vamos a hacerlo solamente como si fuera una única iteración. Y vamos a generar una nueva variable que va a llamarse xtrain PSA, justamente para aplicarlo con el PSA. ¿Qué significa? Va a ser toda esta data de aquí, desde cilindros hasta carburadores, sin considerar el tipo de motor y de transmisión que son no numéricas. Justamente la sentencia te dice eso, ¿no? Voy a coger todo lo que está en la data de entrenamiento, desde cilindros hasta carburadores, y voy a quedarme solamente con las variables que son numéricas. ¿Ya? Aquí está. Entonces, por eso me quedo desde cilindros hasta carburadores y ya no aparece aquí el tipo de motor ni tampoco la transmisión. No está apareciendo en esta nueva base de datos. Y justamente esta es la matriz que yo necesito, porque esta es la matriz que realmente me va a servir para poder hacer un buen modelo de componente principal o un PCA. También hago lo mismo para mi data de test, ¿no? O sea, he cogido solamente el 80% de la información de los 32 registros. Tengo que hacer el mismo escenario para mi data de validación, mi test. Entonces hago lo mismo, ¿no? Realmente cojo los 8, 6, creo que me quedaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos 7 y les filtro solamente el tipo de motor y la transmisión. Entonces ya tengo mi data de validación similar a mi data de entrenamiento. ¿Ya? Y finalmente voy a hacer un grafiquito acá. Sería más práctico hacer tal vez una matriz de varianza-covarianza, pero lo quise ver en gráfico acá, para ver cómo es que realmente están relacionándose algunas variables. Por ejemplo, el peso. El peso de aquí tiene una dirección, tiene una relación directa vamos a ver, con el caballo de fuerza. Obviamente, ¿no? Si tienes más caballo de fuerzas, puede ser que puedas cargar o empujar más peso, ¿no? Entonces sí hay una relación directa, ¿no? O sea, más o menos. Tal vez no está a un R muy alto, pero sí tiene una relación directa. El cuarto de milla recorrido con el caballo, era en un tiempo determinado, ¿no? Sí, es cierto. El tiempo que demoro en recorrer un cuarto de milla está relacionado también con la potencia del motor, ¿no? El horsepower, que es esto de aquí. Pero está inversamente proporcional, ¿no? Mientras menos potencia tengas, más tiempo te va a tomar recorrer ese mismo cuarto de milla. Entonces, más o menos vamos encontrando algunas relaciones entre esas variables. Y eso nos da evidencia de que hay cierta correlación, ya sea positiva o negativa, entre esas mismas variables. Entonces,
Ahora, hay otra consideración adicional, no sé si lo vemos acá. Pues, acá nosotros lo que hemos hecho es sacarle unos promedios a estas variables y hemos visto que algunas de estas, como le dije hace rato, tienen alguna dimensión un poco más grande que las otras, ¿no? O sea, su escala es mucho mayor. Por ejemplo, el desplazamiento son 241 segundos, imaginemos. La potencia son 154 newton, imaginemos, ¿ya? Pero el peso son 3.26 o 3 toneladas. Entonces, las escalas son muy diferentes. En el análisis de componentes principales, en sí, en cualquier tipo de análisis, ¿ya? Cuando tú tengas variables que no compartan la misma dimensión, lo primero que tienes que hacer, y sugerencia para todos es, tal vez, es escalarlos. Escalarlos es quitarle la media y dividirlo entre su desviación estándar. O sea, ya no tienen unidades. Entonces, en ese caso, ya todas las variables tienen la misma forma de medirse, ¿no? O sea, sin unidades. Y cuando tú quieras hacer cualquier tipo de modelamiento, al no tener unidades, no vas a verte influenciada justamente por ellas. Y no van a haber variables que van a sumar más o van a tener más peso dentro del modelo. Eso es lo mismo que hacemos acá. En el componente, si nosotros dejáramos el desplazamiento así como está y el horsepower así como está, posiblemente en alguna de las componentes estas dos variables sean más tengan mayor poder influencial en esa misma componente. Entonces, nos podría inducir al error en cuanto a la definición o idealización de ese componente, ¿no? O sea, podríamos explicar que esa componente se compone principalmente por el desplazamiento que tienen estos vehículos en un tiempo t, y cosa que no necesariamente es cierta, ¿no? Si no has hecho un buen escalado. Entonces, bueno, acá saqué también igual las varianzas covarianzas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Simplemente mostrarles que el efecto de no manejar una adecuada transformación de datos en la etapa previa nos podría conducir a un error tal vez un poco garrafal, ¿no? En sí el modelo, el PCA, ya tiene algunas sentencias que sí te ayudan a escalar esa información en casi automático, ¿ya? De hecho está acá, Standard Scalar. Es una de las funciones que tiene Python. Y yo lo estoy trabajando con un pipe, ¿ya? Entonces, lo que aquí hacemos básicamente es, cojo la data de entrenamiento, ¿no? De PCA, y ya le quité las unidades que tienen cada una de ellas, ¿no? O sea, le resté la media y lo dividí entre su desviación estándar. Eso es lo que hace esto de aquí. Entonces, vamos a ver. Eh, dentro del proceso, nosotros finalmente queremos definir 8 componentes. ¿Por qué 8? A ver, lo que pasa es que cuando nosotros hemos iniciado este proceso, teníamos cilindros, desplazamiento HP, hasta carburadores. ¿Cuántas variables hay? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el peor escenario, nosotros deberíamos tener 8 componentes también, porque acuérdense, las componentes máximas van a ser las mismas que las variables tengas, pero las que tú decidas quedarte son las que realmente el negocio te lo requiera. Entonces, de estas 8 componentes, tú finalmente puedes decidir quedarte solamente con 2, o con 3, o con 4 componentes que realmente te resuman toda la información que tú necesitas. Entonces, para este ejemplo, inicialmente arrancamos con las 8, ¿no? Con el número máximo de componentes. Y miren esta matriz. Esta matriz de aquí contiene cada componente como una función lineal de las variables originales, las que están acá, por ejemplo. La componente 1 dice 0.43 veces el número de cilindros, más 0.42 veces el desplazamiento, más 0.45 veces la potencia del caballo de fuerza, y así, ¿no? Menos 0.3 la distancia del eje a esos piñones, ¿no? Esa razón. Y así, hasta 0.29 veces los carburadores. Entonces, si se fijaron, la componente, que era la Y en la PPT, es igual a la matriz original de datos multiplicados por sus autovectores. Y estos son los autovectores.
Estos son los autovectores. Entonces ya los tenemos calculados. Y así tú puedes definir cada una de las componentes, las 8 componentes, y estas 8 componentes de forma horizontal ya no están correlacionadas. En cambio, las 8 variables en forma vertical posiblemente tengan correlaciones como vimos, ¿no? En el gráfico anterior. Entonces, esta propiedad es muy importante porque ya eliminaste la colinealidad. Ahora, si tú quisieras hacer una regresión con estas 8 componentes, lo puedes hacer. ¿Te estás salvando de no tener multicolinealidad? Sí, tu modelo te puede salir muy bueno, ¿no? Pero el problema es cómo explicas cada una de las componentes. ¿Qué significa PC1? ¿Qué significa PC2? ¿No? Realmente, porque es una combinación lineal de las otras variables. Y más o menos lo que yo hice acá es darle cierta explicación, ¿no? A modo de ejemplo. Por ejemplo, el PC1, está la multiplicación del factor, o bueno, el autovector por su variable original, se compone principalmente del número de cilindros, el desplazamiento, el peso y la potencia, ¿no? El caballo de fuerza. ¿Por qué? Porque son los autovectores más altos dentro del proceso, mira. 0.43, 0.42, 0.45 y 0.40, que está acá el peso. Entonces, esta componente nosotros le podemos llamar potencia. Es la componente de potencia, ¿no? Le da robustez al motor. La segunda componente, nosotros la hemos llamado nivel de tecnología mecánica. ¿Por qué? Porque tienes el número de cambios, ¿no? Puede tener 4 velocidades, hasta 8, me acuerdo que he visto. ¿Cuántos carburadores tiene? ¿No? Si es de 6 carburadores, 4 carburadores. Y esta razón del eje, ¿no? Que como vimos, es la relación entre el piñón y la distancia hacia los ejes del motor. Entonces, mientras más distancia haya, menos velocidad va a tener, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros le vamos a llamar tecnología mecánica. Y así, ¿no? O sea, de alguna forma nosotros ya estamos intentando darle sentido a cada una de estas componentes, y eso es lo que busca, ¿no? En realidad, eso es lo que busca también otros tipos de análisis, como el análisis clúster. Tú encuentras los individuos, los agrupas tal vez en ciertos grupos, y estos grupos los tienes que explicar. Y una forma de hacerlo es, en este caso, utilizando estos autovectores, ¿no? Ahora, otra forma de hacerlo también es con los heat maps. O sea, acá. El heat map, por ejemplo, este 1 de aquí es el componente 1. Si nosotros vemos estos colores, los más claros, cilindro, desplazamiento, HP y peso, justamente corresponden a estos valores de aquí. Entonces, de forma vertical te pinta de más claro a más oscuro. Los que sean más claros, y ya te está definiendo realmente cómo es la componente. Entonces, básicamente así, ¿no? El componente 2, por ejemplo, principalmente está influenciada por los cambios, ¿no? Número de cambios del vehículo. Luego le siguen los carburadores y finalmente el eje, ¿no? Con menos presencia. Entonces, justamente por eso se repite acá el mismo concepto. Entonces, es una forma de poder también definir los componentes, o método gráfico, o otro visual, ¿no? O sea, vas viendo realmente cómo se comportan estos valores en el mismo componente, ¿no? Con la misma variable. Entonces, eso es lo que se puede hacer aquí. Ahora, esto lo hemos hecho, lo he tratado de hacer bastante detallado, ¿ya? Esto lo hemos hecho con un frame y con unas funciones. Pero también lo podemos hacer, eh, ya es intentar dibujar esas componentes, solamente 2 componentes, con las variables originales. Y si nos fijamos, nuevamente, ¿no? O sea, en la componente 1, ¿quiénes están con mayor presencia? Están el número de cilindros, el desplazamiento y el peso, ¿no? La componente 2 tiene horsepowers, carburadores, y más pegado al lado negativo están los cambios. Negativo del eje X, pero positivo del eje Y, ¿no? Del eje Y, que es el PC2. También están los cambios. Entonces, estos tres de aquí te formaban esa componente número 2, ¿no? Te la podían describir. Y estos 3 de aquí te formaban básicamente la componente número 1. Entonces, es otra forma también de poder dibujar la relación de las componentes con sus variables originales.
Ahora, se los estoy mostrando así bastante detallado porque siento que esto a veces, pocas veces se toca, ¿no? Y esto si lo ves así como está acá, lo puedes relacionar inclusivamente con el análisis clúster. Cuando ya lleguen al tema de análisis clúster, ya cuando estén llevando el programa, posiblemente, a ver, ¿escribieron por si acaso? Si no, levanta la manito porque justo está en pantalla. Alguien escribió. Ya, luego. Entonces, me quedé en que estas variables, las variables originales, o bien gráficamente, o bien bidimensionalmente acá, o bien descriptivamente como acá, tienen que darte lo mismo, ¿no? Y tienen que intentar explicar eh, el componente en sí, ¿ya? Entonces, la idea de esos tres escenarios que les acabo de mostrar es intentar explicar el mismo componente de forma gráfica, que a veces es mucho mejor, ¿no? Para el cliente final, pero si no lo vas a mostrar al cliente, bueno, pasas de frente, ¿no? Con el método más visual que tengas para ti. Luego, luego de esto, también nosotros lo que tenemos que ver es cuánta información estamos recopilando en cada una de las componentes. O sea, por ejemplo, aquí, voy a retroceder acá. No sé si se acuerdan de la PPT. Esto eran las Y's. Acá está. Vamos a regresar un poquito. Acá. Esta Y es el PC1, ¿ya? PC2 hasta PC8. Aquí están las YJs. Estas X son las variables, ¿no? Los cilindros hasta el número de carburadores. Y las T's son los autovectores, todo lo que está acá. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos una varianza en cada una de ellas. O sea, la varianza de PC1, ¿qué es? ¿Qué es? Ya, la varianza de PC1 es el autovalor de la matriz de la varianza covarianza. ¿Se acuerdan de la matemática? Ese lambda es esto de aquí, es este de aquí que está acá. Esta es la matriz completa, pues, ¿no? Justamente la diagonal de esta matriz de autovalores, la parte de la diagonal está ordenado de más a menos. Y justamente lambda sub 1 es el 1, 1, ¿no? La posición 1, 1 de esa matriz. Y te está indicando cuánta varianza está conteniendo esa componente directamente, ¿ah? A ver, vamos a olvidar un poquito esto. Vamos a irnos acá, de frente. Dentro del gráfico, nosotros ya hemos pintado los 8 componentes en general, ¿no? Todos. Estos 8 componentes tienen un lambda asociado. Este lambda es 0.61, 61%, luego 27% y así, ¿no? Hasta el último. Si se fijan, la última componente prácticamente no aporta nada. Las últimas 3, 4 o 5 ya no están aportando casi nada. Pero las primeras dos son las que realmente te están aportando más o menos el 88%, si mal no recuerdo, de información. Entonces, yo estaría feliz con que me quedo con dos componentes de las 8 que podrían haber, porque con dos tengo el 80-90% de información y con ese 90% de información explico más rápido un proceso o un modelo, porque también las he definido, ¿no? He definido cómo se comportan esas componentes. La componente uno es potencia y la componente 2 es capacidad tecnológica, si mal no recuerdo. Entonces, también tengo una explicación para ellas y me es mucho más fácil explicarle al cliente por qué es que tengo estas dos variables. No tengo que decirle por qué hice esto, sino simplemente tengo dos variables que realmente me están explicando el modelo final. Nada más. Y estas otras cuatro posiblemente no las use necesariamente, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? O sea, hacerlo lo que sea más simple para que tú puedas vender tu producto también. A veces lo hacemos muy complejo y el cliente finalmente no nos cree. Acá está la misma información acumulada ya. Siempre, sí, seguramente lo han visto, ¿no? O sea, acá está el 61%, le sumas el 27%, tienes el 88% con dos componentes. En la tercera componente me parece que era 4%, por eso llegas al 92% y así, ¿no? Sucesivamente, hasta el último. Prácticamente el último componente no te aporta nada. O sea, con eso no llegas a más. Entonces, en este caso, con dos componentes ya estamos explicando casi el 90% de la información. A ver, vamos a hacer algo. Dentro del proceso, nosotros
tenemos las mismas variables, ¿no? Las 8 variables que hemos priorizado. Y acá al lado izquierdo tenemos los 25 casos de los 32, bueno, de los 32 casos totales, porque estamos hablando del 80% solamente de información. Perdón. Entonces, ¿nosotros qué queremos hacer aquí? Nosotros lo que queremos es, ya hemos dibujado variable con componente. Ahora, tenemos que dibujar también las componentes con los individuos para saber qué observaciones realmente, y esto va por el tema de los casos atípicos, qué observaciones puede ser que tengan cierta diferencia respecto a los demás. Eso lo vamos a ver acá, ¿eh? Acá. Si se fijan, tenemos los mismos componentes, PC1 y PC2, ¿ya? Pero ya no tenemos las variables en sí, porque las variables eran desplazamiento, eran eje, eran carburadores, y bueno, desplazamiento ya lo dije, y así, ¿no? Estaban las 8 solamente acá. Pero ahora vemos esta nube de puntos y tenemos realmente a los 25 individuos o 26 individuos que corresponden a la data de entrenamiento. Entonces, ¿acá qué vemos? Acá podemos encontrar tal vez algún valor atípico. Por ejemplo, el Maserati Bora no está tan bien, bueno, acá no tanto, ¿ya? Pero hay otros escenarios en el que posiblemente este punto verde esté mucho más alejado. Si lo vemos así, nos puede dar algún indicio de que este Maserati Bora puede ser que sea muy buena información, la información esté bien recogida, pero resulta que es un caso atípico porque es un tipo de vehículo de alta gama, ¿no? O sea, que tiene PC1 que era potencia, mucha potencia, y PC2 que era alta tecnología, ¿no? Entonces, ese tipo de carros o ese tipo de vehículos son de ultra alta gama, ¿no? Y después de ellos está Ford Pantera, el Ferrari Dino, ¿no? O sea, que tienen tal vez alta capacidad tecnológica, pero potencia baja, ¿no? El Ferrari, por ejemplo. El Ford también un poco por debajo. Entonces, los Maserati posiblemente sean un caso atípico que podrías analizar tal vez a dedo o tal vez encontrar un grupo de individuos, o mejor dicho, de registros que sean muy similares a este Maserati Bora. Entonces, de esa forma, también nosotros podemos encontrar valores atípicos y poder pensar, ¿no? O sea, los separo por un momento del análisis y estos los puedo tratar diferente más adelante, ¿no? Entonces, acá ya puedes hacer tal vez alguna suerte de clustering inicial. Imaginemos que tenemos un grupo acá, no sé si es que puedo pintar, no, no puedo. Acá, desde Camaro hasta Cadillac Fleetwood y con Pontiac Firebird. Estos 3 puntos, hasta acá todo es un grupo, miren. Luego podríamos tener otro grupito acá. Imaginemos que el Ford Pantera y el Maserati Bora lo juntamos. El Ferrari lo junto con el Mazda, el Merc y todo lo demás, todo lo que está a la izquierda, ¿ya? Entonces vamos a tener 1, 2, 3 grupos y con estos 3 los puedo etiquetar en algún lado, o sea, en un array nuevo. Los etiqueto como 1, como 2 y como 3 y esos pueden ser mis nuevos clústeres. Entonces, cuando yo tenga un nuevo dato de entrenamiento en tal vez otro grupo de vehículos muy similares o en otro lugar, ¿no? Que se estén vendiendo, no sé, ya no en Estados Unidos, sino en Japón, imaginemos, estas mismas marcas. Entonces, como ya lo tengo entrenado, esos 3 grupos los puedo replicar en Japón y puedo ver si es que realmente corresponden a los mismos grupos, ¿no? O sea, si me dan un Maserati Bora, puedo definir si estará en este grupo 1 o finalmente va a estar en el grupo 2 mediante un análisis clúster, ya no solamente con componentes, ya puedo pasar a otro tipo de análisis. ¿No? Entonces ya puedes estar pensando en que otros análisis más tú puedes realizar con estas pseudo segmentaciones que has hecho, ¿no? Digo pseudo porque hay técnicas de segmentación per se y esta es una opción a la segmentación que puedes aplicar. ¿Ya? En la proyección ortogonal, ya, para el test es lo mismo, ¿no? O sea, nosotros hemos definido en el entrenamiento a los 24 casos de uso, los estamos poniendo en la nube de puntos en estas mismas 2 componentes, ¿no? Ya sabemos cómo son los componentes. La componente 1 es la potencia y la componente 2, ¿qué es? Es la calidad tecnológica, si mal no recuerdo. Entonces, esos mismos 2 componentes las aplico, pero ya en la data de test, ¿no? O sea, en los 7 registros que me están faltando verificar, ¿no?
Y también, ¿no? O sea, por ejemplo, el Hornet Sportboat eh, se corresponde más que nada con el Chrysler, ¿no? Chrysler Imperial o si no con el Merck 450SE, muy parecidos. El Hornet 4 Drive posiblemente esté más relacionado con el Valiant. El Merck 240D y el Merck 230D están relacionados con el Toyota Corona, ¿no? Estamos en el menos 2 punto y algo nomás, no estamos tampoco tan alejados, ¿no? 2.5. El Porsche, mira, el Porsche es curioso, ¿no? Nosotros lo definimos como alta capacidad tecnológica, pareciera que no la tiene respecto a los demás, ¿no? Obviamente, de hecho que sí, ¿no? Contra un Toyotita, pero sí, tiene, perdón, el componente 2 sí tiene alta capacidad tecnológica, pero no tiene tanta potencia, ¿no? La potencia es baja. Entonces, ese Porsche está más relacionado ni con el Lotus, ¿ah? Por último, a ver, déjame ver, sí, con el Lotus. Está más relacionado con el Lotus y el Honda Civic, por ejemplo, ¿no? Miren la curiosidad. Entonces, de esa forma tú también estás definiendo en qué segmentos podrías estar incluyendo estos productos, ¿no? Es lo que yo les decía, ¿no? Si encontráramos un nuevo vehículo, podríamos saber en qué segmento o en qué grupo podríamos acomodarlo. Si nosotros anteriormente aquí en el escenario anterior de entrenamiento dijimos van a haber tres grupos y estos tres grupos los denominamos, ¿no? Tal vez estos son los fierreros, estos son, no sé, los potenciales, ¿no? Los veloces y estos pueden ser los de alta gama solamente por tecnología de vanguardia. Entonces, tú puedes definir un nuevo individuo, el Porsche, en alguno de esos segmentos que ya estamos calificando desde antes, ¿no? Y eso es importante, eso lo van a ver bastante porque la información que nosotros tenemos día a día no se cierra solamente al análisis muestral, sino tenemos que intentar inferir, ¿no? Algunas cosas. Aunque ciertamente el análisis de componentes es una técnica de reducción de dimensiones, más no de inferencia. Pero en este caso existe esa posibilidad, ¿no? O sea, porque tenemos los ejes X y Y, pues, ¿no? Los puntos de coordenadas y podemos abrir al menos esa idea de poder clasificar algunos de los nuevos individuos en alguna de las particularidades que ya habríamos clasificado, ¿no? A ver, acá hay una parte de reconstrucción que es muy importante, ¿ya? Si nosotros usáramos, acuérdense que es una matriz solamente, es una multiplicación matricial. Un segundo. Acuérdense que es una matriz, es una multiplicación matricial. Entonces, si tú consideras todas las componentes en tu modelo, tú puedes hacer la reversión a esa matriz, ¿no? O sea, de las componentes tú puedes regresar a las variables originales y viceversa, ¿no? De las variables originales que han sido las componentes. Si las tienes completas las componentes. Pero en caso si al final te quedaste con dos componentes y quieres regresar a la matriz original, obviamente no lo vas a poder hacer porque ya en dos componentes has perdido 10% de información. Entonces va a ser un poco imposible volver la- a la versión original de variables. ¿Qué vamos a hacer aquí? No sé si lo voy a pintar, dame un segundo. Creo que lo puedo pintar. Déjame ver. Un espacio voy a buscar. Acá en este espacio en blanco les voy a pintar lo que quiero hacer con el... No sé si es que ya, perfecto. Miren, nosotros tenemos un set de datos, ¿no? Este es nuestro set de datos, ¿no? Este es nuestro set de datos, ¿ya? Esta X. Entonces, a esta X nosotros dijimos, vamos a calcularle las millas por galón, las MPG, ¿no? ¿Cuántas millas por galón recorre este vehículo en función de las otras variables, ¿no? ¿No? Ahí tenemos todas las variables. Pero dentro de todas las variables, nosotros excluimos dos, dos que suponemos que son categóricas, ¿no? La transmisión y el tipo de motor. Si es transmisión automática o si el motor tiene forma de V o no tiene forma de V, ¿no? Y en total teníamos 10 variables de respuesta, o sea, las X, y la variable Y o la de predicción era las millas por galón, ¿no? Eso es lo que estábamos buscando. Hay dos escenarios. Uno, hay que trabajarlo como si fuera una regresión lineal normal. Esta es mi Y
y todas las otras 10 son mis X, ¿no? Lo normal. Y el otro escenario es, tengo mi Y, normal, eso no va a cambiar porque es lo que quiero predecir siempre. Y el escenario que hemos tratado de abordar es, estas 10 variables le voy a poner en una de 8 y otra de 2, ¿no? Que son las dos cualitativas que había indicado hace rato, ¿no? El tipo de motor y, y el tipo de transmisión. Estas 8, naturalmente, según nuestro ejercicio, hemos hecho componentes, ¿no? PSA, PSA. Y vamos a quedarnos con 2 o 3 solamente, ¿ya? Imagino que con 3. Entonces, en vez de tener 8 variables, te vas a quedar con 3. Con estas 3 estás representando el 90% de la información de estas 8 variables. Y vas a adherirle estas 2 más. Tu modelo final va a ser una regresión. En el paso 1 va a ser Y con todas las X, o sea, Y con 10 variables. Y en el paso número 2, o en el otro escenario, va a ser la misma Y, pero ya no con 10 variables, sino con 3, con 5 solamente en total. Entonces, ¿qué estamos queriendo hacer? En lo primero, si tú quisieras hacer un análisis de regresión completo, tendrías que ver multicolinealidad, y bueno, todos los supuestos de cada una de las variables de las X. Igual lo vas a ver. Pero en el escenario 2 te evitas justamente el tema de la multicolinealidad al menos, ¿no? Porque ya sabes a priori que estas componentes no están correlacionadas. Con eso ya mataste ese supuesto. Entonces no hay multicolinealidad. Entonces se te va a hacer más fácil poder meterle una regresión aquí. Aquí no tanto, vas a tener que hacer análisis puntuales y mucho más, más dinámicos. ¿Y cuál es el inconveniente, ¿no? En el escenario 1. En el escenario 1 el inconveniente es si no son 10 variables, si son 100 variables, si son 1000 variables. Entonces, tú harías un análisis de multicolonialidad con esas 100 variables, posiblemente hasta te equivoques. Simplemente es mucho más práctico hacer un PSA, intentar reducir lo máximo posible sobre las variables numéricas, cuántas dimensiones te vas a quedar, te quedas con las que tú consideres que son necesarias para ti y le agregas las que tú no has utilizado en las componentes, ¿no? Las que no se pueden utilizar en componentes, que son estas dos variables en este caso que son dicotómicas, ¿no? Entonces tu modelo va a ser un Y contra 5 variables en vez de un Y contra 10 variables finalmente, ¿no? O un Y contra 50 en vez de un Y contra 1000 variables. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y eso te va a ayudar dos cosas. Lo primero es, como vas a encontrar estas PCAs tienen ciertamente alguna explicación. O sea, tú ya le estás encontrando un sentido, ¿no? Porque lo hemos explicado. Cada dimensión tiene una explicación, como la potencia y el tipo de tecnología del motor, ¿no? Es lo que nosotros definimos así en esas dos componentes. Y las otras dos variables, bueno, son variables, ¿no? O sea, son las mismas que han estado en el escenario inicial, ¿no? Dentro de las primeras 10 variables. Tipo de motor y tipo de transmisión. Entonces no hay nada más que hacer ahí. Entonces, dicho esto, nosotros aquí hemos hecho el primer modelo con todas las variables numéricas. ¿Ya? En este caso, a efectos prácticos, vamos a considerar también el tipo de motor y la transmisión como numérica. Ya acá lo vamos a forzar. Vamos a regresar al escenario natural. ¿Dónde estás? Ya queda. Entonces, bueno, esta función sería además, justamente con esta sentencia de aquí, nosotros hacemos que toda la data de entrenamiento que tiene todas las variables, las 10 variables, las vamos a volver numéricas, ¿ya? A la fuerza. Entonces, con esto, nosotros vamos a tener nuestras, nuestras significancias y nuestros betas, ¿no? De la regresión, de la constante, el cilindro, desplazamiento, y acá encontramos el tipo de motor y la transmisión, ¿ya? A pesar de que no lo son, lo vamos a incluir por esta vez, a efectos prácticos. Entonces, esto conlleva a dos medidas, ¿no? La medida del error en el mismo entrenamiento. O sea, es como si tú haces tu modelo, si tú lo ejecutas sobre la misma base de datos, obviamente tu error es menor, ¿no? Porque no estás haciendo nada nuevo. Pero si tú lo ejecutas sobre una validación o un test, obviamente el error va a subir, ¿no? Porque ya estás escapando de tu propia realidad. Entonces, el error sube un poquito
sobre los 8 nuevos registros que debería haber en la data de test, pero tampoco es mucho, ¿no? Y esto es el error considerando estos betas, ¿no? Estos coeficientes. Y por lo que vemos, ningún beta es significativo en este caso, porque obviamente hemos hecho una regresión sin hacer los análisis puntuales o bueno, sin cumplir los supuestos de la regresión, ¿no? La multicollinealidad, normalidad de los datos, independencia de las variables, los errores residuales y otras más. Entonces, al no hacer esto, obviamente vamos a estar incurriendo en algunos problemas de significancia, ¿ya? Pero manejamos un error acá, 3.18. ¿Qué hubiera pasado si esto hubieran sido 1000 variables? 1000 variables, cada uno con sus betas y entrar a revisar que cada uno de los betas sean significativos es un problema, ¿no? Entras a intentar utilizar métodos de selección de variables para quedarte con unas menos. Al final, te puedes hacer un poco más de embrollos en vez de utilizar tal vez un componente principal que te puede reducir esa información. Nosotros, y mira, solamente a modo práctico lo que he hecho es, estos son mis predicciones, ¿ya? Para la data de test, las millas por galón, ¿no? Predecidas. Y estas son las millas por galón reales, ¿no? De la data de test, ya no de entrenamiento, sino de test. Por ejemplo, el Merck B240D en lo real es 24.4. Según mi modelo, con esta regresión, con estas betas, he logrado encontrar 24.14. Entonces, ¿en dónde está el mayor problema? Está en el Merck 230, porque lo que yo he predicho es 30 y realmente es 22. Eso es lo que me genera ese error de 3.18%. Está aquí. Y también el siguiente, que es el Mazda perdón, el Mazda, ¿qué está? Perdón, el Porsche. El Porsche 26, que es lo real, y el Porsche 28.17, que es lo que yo he predicho, ¿no? Entonces, esos dos factores son los que me están elevando el error principalmente, ¿no? En la predicción de un modelo normal. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago las componentes, ¿no? Acá, obviamente, lo que va a ocurrir en primer momento es que sí, tu error va a subir un poquito. ¿Por qué? De nuevo pensemos, ¿no? ¿Qué estás haciendo en las componentes? Estás perdiendo información, ¿no? Si tienes menos información, tienes más error, ¿no? Pero ese error puede ser sacrificable, ¿no? Acá se va a notar un poco más a detalle el error, pero en otro escenario, cuando tengas mucha información, ese error que tú puedas sacrificar, dependiendo del contexto también del negocio, puede ser suficiente y necesario para que tú puedas salir con componentes en vez de que consideres todas las variables, ¿ya? Siempre pensemos en qué es lo que yo necesito realmente. ¿Ya? Ahora, si quieres una caja negra, puedes utilizar otros métodos más también, ¿no? Pero en este caso, para explicar está bien. A ver, voy a pasar esto acá. Miren. Nosotros hemos considerado solamente 3 componentes, ¿ya? Ya no las ocho componentes, porque con 3 es más que suficiente para nosotros poder explicar el 92% de la información que conteníamos en todas las X, ¿no? Tenemos las 3 componentes y las otras 2 variables que habíamos excluido dentro de las componentes, ¿no? Tipo de transmisión y el tipo de motor. Y acá notamos algo importante. Los betas son un poquito más altos y por ahí alguno que ya se vuelve significativo, ¿no? Me parece que es significativo, es el PC1. Significativo, bueno, este no tanto. PC1 principalmente, pero ya has acomodado. Después te puedes hacer más análisis para poder ajustar mejor las variables, pero ya tienes significancias importantes, ¿no? Al menos una componente ya te está explicando cierta información. Entonces, aquí lo que estás obteniendo en la data de test principalmente, en contraposición a lo que había supuesto en el caso anterior, es que el error debería haber subido. Sí, pero es el error, es la información que solamente has perdido. En este caso, para el modelo de regresión, sí, estás teniendo mejor estimación del índice de error del modelo, no del error de predicción, del error del modelo. Entonces, hacemos el mismo ejercicio y la predicción con el valor original se parecen mucho más. Por ejemplo, el Hornet 4 Drive, el valor real es 21 y el Hornet 4 Drive es 19, ¿no? Que hemos predicho.
El MER 230 es 24.17 y acá es 22. No hay mucha variación, no hay ningún 30 que se esté escapando por allí. El 28 del Porsche contra el 26 del Porsche. Eso se parece mucho al escenario anterior también que vimos con todos los datos, ¿no? Con todas las variables. Y así, en todos los escenarios, la distancia entre lo que yo predigo, que es esto de aquí, y lo que es real, es mucho menor, y esto me está conllevando a que mi error cuadrático medio sea de 1.86 respecto al 2.4, me parece que era en el escenario anterior. Entonces, ¿qué hemos logrado aquí? Hemos logrado tener menos variables, ¿no? Componentes. En este caso, PC1 le puede llamar potencia y PC2 le llamo tecnología. PC3 no lo hemos llegado a definir, pero lo podemos definir también tranquilamente. Eh, pero tenemos menos variables con qué explicar la función del modelo y esto traducírselo al negocio es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, hemos encontrado tres cosas en estas componentes. La primera, hemos reducido dimensión, evitando la multiconalidad. Segundo, nos hemos puesto a pensar que ya teniendo las componentes podemos hacer algunos clústeres, ¿no? Clústeres de variables o sino clústeres de individuos, ¿no? Para más o menos ver con las variables, para ver cómo explicamos la componente. Y cuando son con los individuos y las componentes, para ver qué individuos son los que están tal vez más alejados o pueden tener algún comportamiento diferente al del resto, ¿no? Y tal vez hacer algunos grupos o clústeres, entre comillas, de estos individuos para poder explicar mejor las componentes, cómo se comportan ellos mismos en su grupo. Intentar detectar outliers. Y el tercer punto es cuánta mejora te podría generar el modelo de el uso adecuado de las componentes en la definición final de algún tipo de modelo, ¿no? Ya sea una regresión lineal, puede ser otro tipo de análisis clúster, puede ser un modelo logit, puede ser cualquier otro tipo de modelos, porque esto finalmente es una herramienta más para que tú puedas tener información mucho más transparente, más limpia y puedas aplicarlo, ya sea en un paso 2 o ahí mismo, ¿no? Intentar explicar con esto nomás qué es lo que está pasando con tu escenario actual de tu base de datos, ¿no? Es un método descriptivo, naturalmente, y puede ser parte de un método predictivo, parte de, ¿no? Como lo que hemos visto acá. Entonces, eso es en verdad el análisis de componentes principales en resumen, ¿no? Hay muchas más técnicas, hay el escalado multidimensional que creo que lo vamos a tocar la siguiente semana, estamos viendo si es que lo proyectamos, pero es muy interesante también el análisis de escalado multidimensional, que pocas veces lo usan también. A ver, he hablado bastante, mi garganta se está secando. A ver, ¿alguno de ustedes tiene alguna consulta? Déjenme ver si es que tengo mi pantalla para ver si estamos ahí. Ya, ¿han visto el caso de uso? Antes de llegar a nuestros programas, tal vez podemos ver algunas preguntas de ustedes. Si tuvieran alguna consulta, me la hacen saber sobre el caso de uso, sobre el programa, sobre lo que estén interesados ahorita mismo. Soy todo oídos. Ah, ya. Ah, ya, Ronald, me preguntaste qué es setear, ¿no? A ver, ¿en qué momento lo dije? Ya. Setear, y yo cuando digo normalmente setear, bueno, siempre lo decimos nosotros dentro del trabajo, es asignarle un valor a una variable. A eso yo le llamo setear. Por ejemplo, le hemos seteado el tipo de datos, ¿no? Lo que vimos en el inicio. Era float de 64, lo volvimos objeto. Entonces lo estoy seteando en tipo objeto. Es eso, es transformarlo. O le estoy dando alguna asignación, ¿no? O sea, esa variable lo voy a setear con 3, ¿no? Entonces esa variable va a ser de valor 3. Eso es lo que yo le llamo setear. Lo segundo es lo de los gráficos del comienzo. Ah, ya. A ver, vamos a ver lo de los gráficos del comienzo. Esto de aquí, ¿no? Supongo que esto es lo que está resaltando, sí. Esto es un caso de 2 dimensiones. ¿Ya? Normalmente las componentes son para más dimensiones. Bueno, es un caso bien simple.
El eje horizontal le vamos a llamar PC1, ¿ya? O X1. Y el eje vertical va a ser el PC2. ¿Ya? Si tú tuvieras que, si tú tuvieras que dibujar los individuos de esas dos dimensiones, las dibujarías en esta nube de puntos. Y obviamente con esto ya puedes hacer una regresión si tuvieras una lleno, una tercera variable por ahí. Pero hay un problema, ¿no? O sea, si esto lo proyectas contra su X1 o si lo proyectas contra su X2, por ahí que las sombras de los otros puntos no te dejen ver la información completa, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Porque finalmente están correlacionados en este caso, ¿no? Hay una correlación directa. Entonces, lo que nosotros buscamos es evitar esa correlación. Lo que vamos a tener es, primero, buscamos la mejor función lineal que me pueda partir la nube de puntos en dos, ¿no? Maximizando la información que contiene. Entonces, por ejemplo, este puntito de aquí, este de aquí, si yo lo proyectara hacia el eje X original, acá, y si lo proyecto esto y estos dos juntos, posiblemente parezca que está yendo una sola sombra, ¿no? ¿Sí o no? Y si es que este mismo punto lo proyecto sobre el eje X2 o PC2, posiblemente esto y esto por ahí choquen y parezca también una sola sombra. Casi forzado, pero pareciera que sí. Entonces, este punto no se está viendo bien explicado por esto y por esto, por culpa de estos dos puntos. Pero si logro generar este vector o este nuevo eje verde, este puntito de aquí se explica solito en esta componente, mira, está libre. Nada le estorba. Nada, absolutamente nada. Entonces, este punto de aquí está siendo bien explicado o es un buen explicador de la primera componente, que es la que está acá. Ya. En el segundo escenario ya tenemos que generar otra componente más. Tú vas a tener el número de componentes tal cual el número de variables que tienes. Ese es el máximo escenario. Justo en este caso, el método dice, voy a generarme otro componente que sea perpendicular al anterior. Lo voy a situar justamente en el medio. Pudo ser más arriba, o pudo ser más abajo, o pudo ser más arriba. Imaginemos que el método dijo, va a ser aquí. Ya, bacán. Este mismo punto, si lo proyecto sobre el eje de color rojo, se ve explicado al 100% también. Si se fijan, ¿no? Este mismo punto. Pero posiblemente se vea solapado por estos de aquí, estos cuatro de aquí. Ya. Entonces, este punto de aquí no me explica necesariamente el componente 2, pero sí me explica el componente 1. Volvemos, ¿no? O sea, entonces, la componente, lo que estamos buscando es siempre explicar la componente con la nueva nube de puntos que tenemos en la base de datos. Y esta nueva nube de puntos, o mejor dicho, esa ortogonalización, debe generarme máxima varianza tanto en cada una de las componentes de más información a menos información. Así es como funciona el método de componentes principales. A ver, tengo otra consulta. A ver, ¿qué estrategias usas para tratar los outliers? Mira, en sí, las componentes, la teoría dice esto, ¿ya? Cuando nosotros hagamos el método de componentes, lo puedes hacer antes, porque también los outliers pueden influir en tu número de puntos y todo lo que fuera, o lo puedes hacer después, como nosotros hemos hecho ahora, porque también te permite identificar dónde están ubicados esos outliers, ¿ya? Si lo hicieras antes, utilizas, por ejemplo, las distancias de Mahalanobis. Yo soy bien usuario de eso. Lo que hace eso es, no sé si puedo pintar ahora sí de nuevo. Sí, creo que sí. Ay, ¿qué color está? En rojito. Este rojo. Ya. La distancia de Mahalanobis lo que hace es esto. Tienes un eje X y un eje Y, ¿ya? Y en el X te pinta todas las unidades, todas las observaciones, toditas. Si tú tuvieras 1.000.000, acá te las pinta, toditas, toditas. ¿Ya?
Y en el eje Y te pinta un eje más, una recta. Esta recta, esta recta es una recta que calculas con la distancia de Mahalanobis y te dice todos los que estén por encima de la recta, este de aquí, todas estas de aquí, las que voy a marcar acá, estas de aquí, serían outliers. Outliers, inclusive parecido al del diagrama de cajas, ¿ya? Porque usas más o menos 2.5 veces la varianza y todo esto. Entonces, identificas estos puntos y estos puntos de forma multivariada y ya los tienes como outliers, ¿no? Es en el escenario primero, ¿no? Lo haces antes de hacer el componente. Los puedes separar, los puedes eliminar. Eliminar un poco recomendable, pero si los separas y en base a lo que ya te queda, recién haces la componente. Es una forma de hacerlo. Lo otro es, corres el proceso de las componentes con todo y posiblemente estas mismas observaciones, tal vez no todas, eso sí, eh, pero sí algunas de estas o muchas van a aparecer en la nube de puntos que vimos acá. Acá. ¿Dónde está? Acá. Acá. Puede ser que esos que están allí estén acá, en este rinconcito, junto con el Maserati Bora, por ejemplo, ¿no? Que para mí puede ser un outlier, ¿no? Imaginemos, si tuviera otro tipo de datos más, si modificara la base de datos, tal vez esto lo muevo más y sería un outlier definitivamente. Entonces, lo puedes hacer antes o lo puedes hacer después, pero en definitiva, en cualquiera de los dos casos te va a dar siempre la misma información. A veces el hacerlo antes sí te puede pronosticar que las componentes te van a ser un poquito más ajustadas, mejor, pero si lo haces después, identificas, regresas y haces el mismo bucle, pero ya eliminando esos outliers que has detectado con las mismas componentes, esa misma componente te puede salir mucho mejor. A ver, ¿qué estrategias usas para tratarlos? Ya está. Ronald dijo, ahí comenzarás a estudiar ciencia de datos que te recomendaría a ti mismo para desarrollar tus habilidades más rápido. No te entendí ahí, Ronald. O si no, por tu micro. Buenas noches. Si tú comenzaras, querías decir, si tú comenzaras a estudiar recién ciencia de datos, fueras Ajá. estudiante, ¿qué te recomendarías a ti mismo con Ah, nuevas ya. formas que tú tienes para desarrollar tus destrezas? Mira, yo lo primero cuando yo empecé realmente en data mining, en verdad, es lo primero que vimos hace como 12 años, es lo que está de moda. Nosotros lo que pedíamos primero era, entiende el negocio, entiende el negocio, porque tú puedes ser muy, a lo bisturí, como un médico, queriendo resolver el problema con lo mejor posible en ese momento. Y lo puedes hacer, las habilidades están. Pero el tema es que el negocio a veces te dice, oye, necesito vender más. ¿Qué hago para vender más? Puedes simplemente coger esto de aquí, por ejemplo, las componentes, y dices, oye, ataquemos a estos clientes, ya te hice este modelito y seleccionemos esto. Mira, ya hice unos clústeres, ya entre comillas. Con estos clústeres los marcamos y empezamos a vender. ¿Ya? Ya vas viendo resultados. Eso es lo primero que harías, entender bien el negocio. Sobre las técnicas, yo priorizaría la regresión, pues sin la regresión no haces nada en verdad. Esta Y igual a tu f de x es básica, porque si tú no entiendes esto y cuáles son sus supuestos detrás, cuando tú vayas a avanzar a otros tipos de modelos mucho más avanzados, posiblemente hasta cometas pequeños errores que te van a errores conceptuales que te van a llevar a grandes errores numéricos. Imaginemos. Tú dices, en Machine Learning ya está casi todo hecho porque tienes ya las sentencias hechas, ¿ya? Te generas el f de x, así como hicimos acá en la regresión, no nos fijamos si tenía multicollinealidad, no teníamos los supuestos, ¿no? Si no hiciera eso con un montón de datos y las variables no me cumplieran esos supuestos, ese modelo estaría totalmente mal, mal. Puede pasar a producción porque la máquina soporta todo, pero estaría mal. No te va a predecir bien. Cuando pases al experimento ya final o al despliegue,
tú vas a esperar vender, no sé, 50.000 unidades más de este producto porque hiciste tu pronóstico de demanda, pero realmente llegas a 5.000 y van a voltear a preguntarte, ¿qué pasó? Tú puedes decir, no se desplegó mal el piloto, no me hicieron caso los funcionarios que tenían que priorizar así y así, pero al final es tu responsabilidad que el modelo primero funcione por sí solo para que te asegures, porque no estás solo, tampoco vas a pasar por auditoría y tu regresión es básica. ¿Entiendes bien la regresión? Vas a entender qué es la regresión Logit, porque ya son parte de la familia de los modelos lineales, generalizados inclusive. Vas a entender el Probit, si deseas también el Probit, porque casi nadie lo utiliza. Vas a entender los modelos multinomiales, que son otro tipo de modelos, ya no son de 1 y 0, son de 1, 0, 1, 2, 3, ¿no? Son de varios valores, ¿no? Las respuestas me refiero, ¿no? Los modelos de Poisson son para, por ejemplo, cuánto tiempo deberíamos estar esperando en cola en una agencia bancaria o en la cola de pagos de, no sé, de hipermercados Totus, imaginemos, ¿no? Entonces, eso se comporta como un modelo de Poisson, la función, ¿no? La función per se, el Y. Todo lo que nosotros hablamos siempre sobre las Y. Esta Y se tiene que distribuir normalmente en la función, la regresión lineal. Luego hay otra regresión lineal, pero con, con polinómicas, tiene otro comportamiento. Hay otra función lineal con variables que se distribuyen como la distribución de Poisson y siempre sobre la Y, ¿no? Y cada una de ellas tiene su propia forma de medir el error, tiene tiene todas sus aristas, pero son lo mismo, o sea, conceptualmente son lo mismo, ¿no? O sea, quiero hacer esto, esto y esto, son los mismos pasos, pero esos pasos, en una haces la batidora a la derecha, en otra hacia la izquierda, pero sigues haciendo lo mismo conceptualmente, ¿no? Después de que pases de la regresión, después de que pases de las regresiones y los modelos lineales, muchos recomiendan Bayes. Yo no tanto, ¿ya? Porque es poco usado, es otro tipo de estadísticas. Es otra estadística. Pero sí tendrías que pasar a los métodos de reducción ya. Esto de aquí, que serían las técnicas multivariadas. Es parte de. ¿Qué son las técnicas multivariadas? Entender primero la descriptiva, que es cómo identificas los errores. Y ya les dije cómo. Acá hay un método muy bonito que es el de Mahalanobis. A mí me sirve muchísimo esto, lo tengo en código, es como mi Biblia, porque me ayuda a verlo de un solo momento y a cuáles son las variables en conjunto, ni siquiera uno por uno. ¿Cuáles son las variables bueno, cuáles son las unidades que yo debía sacarlas del modelo y después empezar a analizarla, ¿no? No lo hago uno por uno, no me gusta trabajar uno por uno. Variable por variable es lo peor que yo puedo hacer. Si tengo 1000, imagínate. Otros métodos de gráficos, como el escalado multidimensional que les estaba comentando. Empezar por los métodos de cluster también. Ojo, esos métodos de interdependencia entre variables x1 hasta xk no son métodos inferenciales, ¿ya? ¿Qué son los métodos inferenciales? Tal vez esto en muchos lados no les explican. Los métodos inferenciales son aquellos métodos que realmente trabajan con el error estadístico, una regresión lineal. Esto de aquí, un análisis clúster, ya han hecho seguramente ustedes algún análisis clúster en su momento, eh, no hay error, es matemática. Se han fijado, ¿verdad? Porque tú dices, voy a calcular la distancia euclidia entre A y B, y haces iteraciones y ahí está. Pero en ningún momento has dicho distancia euclidia manejando un error. Entonces, esto de aquí, un análisis conglomerado, si tú lo haces para tus 1000 datos con 5 variables o 20 variables, hasta ahí llegó tu análisis clúster. Ese modelo de clúster no se puede proyectar a otro set de datos. No se puede. A ver, coméntame Ronaldo. Hablando un poco de los PCA, tú dijiste escojo dos porque son los que explican casi el 80% Ajá, 88. de 88%. Ujú, Supongamos que hubiera sido cuatro, ¿ya? ujú. ¿Qué hubieras hecho en ese caso? Si yo hubiera decidido por 4. O sea, si hay cuatro que sumaban, ponte, los cuatro estaban por el borde del 22%, entonces te Ah, sumaban ya. los 88%.
¿Qué hubieras hecho en ese caso? Ah, ya. Me hubiera quedado con los 4. ¿Por qué? En teoría, no debería pasar, ¿ah? No debería pasar porque la primera componente siempre se lleva más del 50% de la información, porque es es la primera que está cortando toda la base de datos, pues, ¿ya? La segunda te va a llevar más o menos siempre el 20, el 15. De ahí para abajo van bajando, ¿no? 8, 10, 7, 0 y 1. Pero ese escenario de que los primeros 4 tengan 22%, imaginemos, no existe. Bien difícil. No debería existir. Si existiera, me quedo con esos 4. Inclusive hasta sospecharía de que he hecho algo mal en mis componentes, porque no debería pasar. No va a pasar. En la matemática no te lo va a permitir. Ya, estos 4 son iguales, se supone. Consideraría estas 4. Y si es que ocurre eso, algo he hecho mal, porque esas componentes no deberían estar, no deberían ser similares. Siempre va en cadencia de mucho más a menos. Y eso sí. ¿Has visto algún caso tú de que te haya pasado que tengan 20% las primeras 4, sí? No, 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 solo curiosidad, porque a veces Claro. Sí, pasa sí. cosas Sí, que puede pasar uno muchas ve cosas. en la clase y en la práctica es un poco diferente. Pero vale, vale, me quedo Sí. con el... No, no, sí, la realidad a veces es diferente. Pero no te va a pasar. Es poco probable, poquito probable. Ahora, si tienes mil variables y de esas 1000 tú quieres pasar a, no sé, 50 componentes, sí, pues no, ahí sí te puedes pasar, lo más probable. Vas a tener 12, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, así, y 0 punto tanto, 0 punto tanto, 0 punto tanto. Eso te va a pasar. Ahí lo recomendable es usa la mayor cantidad de componentes que te pueda dar la seguridad de contener la mayor cantidad de información, o sea, los lambdas. Yo sugiero sobre el 80%. Hay métodos, hay técnicas, inclusive me parece que hay una formulita que te dice con cuántos componentes deberías quedarte, no el óptimo. Lo utilizan bastante en el análisis factorial, ¿no? Con cuántos componentes te vas a quedar. No le hago mucho caso a eso porque al final es lo que tú realmente necesitas, no tanto lo que la máquina te indique. Entonces, en este caso, yo sugiero, a modo personal, que la mayor cantidad de componentes que te supere al menos el 80%. Esa sería mi regla de oro. Acuérdense del 80-20, ¿no? El 80% de la información está contenida en el 20% de los datos. O al revés, ¿no? El 20% de los datos tiene el 80% de la información. ¿No? Entonces, esa sería mi regla de oro. Ya, 80% por encima. A ver. Ah, ya, les estaba contando, pues, ¿no? Entonces, haces los análisis clústeres. Acuérdense, los análisis clústeres, esto también de la reducción de dimensión no es extrapolable porque no estamos trabajando con, bueno, casi hay algo raro, ¿no? El análisis clúster, no trabajas con error, pues. Entonces, si tú te haces un análisis clúster y dices, voy a tener 4 clústeres en mi universo de clientes, no sé, de banca pyme, del periodo de enero a marzo de este año, y son 100,000 clientes y he conseguido 30 variables, hasta ahí quedó. Ese análisis clúster solamente fue para explicar ese detalle de universo de datos que has tenido, nada más. Esos clústeres no necesariamente los tienes que proyectar para todo el año, no te va a servir. ¿Cómo haces esas proyecciones? Ya, utilizas esos clústeres, sí, como una variable interna dentro de un modelo de Logit o un modelo multinomial. Podría ser la variable de respuesta, ¿no? Imaginemos, conseguí 3 clústeres, 1, 2 y 3 clústeres, ya, bacán. Tengo mi data de entrenamiento, ahí están los 100,000, me quedo con 80,000 para entrenar, ahí están los 1, 2, 3, y los otros 20,000 también tiene su 1, 2, 3, ¿no? Y esa va a ser mi data de entrenamiento, mi data de test, perdón. En mi data de entrenamiento, con los 80,000 y con los 3 clústeres, los clústeres serían mis variables de respuesta. Como estoy haciendo un modelo de regresión, acá sí es inferenciable. Puedo hacer inferencia sobre esto. Y cuando ya puedo hacer inferencia, puedo utilizar esta f de x para poder predecir en qué clúster debería yo acomodar a un nuevo individuo. Ahí sí. Pero para extrapolar y ver qué cliente está en ese segmento sin hacer más que tu clúster, no llegas a hacer
no se puede. Está prohibido, en verdad. Es una mala práctica hacerlo así. ¿Ya? Pero si lo combinas con otra función que sí sea inferible o inferenciable, ahí sí te sirve bastante el análisis clúster, ¿no? Por ejemplo, repito, ¿no? Acá están los 100.000 clientes, tienes 80 y 20, y tú sabes, porque ahí hiciste análisis clúster sobre ellos, quiénes son los unos y quiénes son los dos y quiénes son los tres, ¿no? Entonces, coges ese 80%, imaginemos, ¿no? Haces tu modelo, no sé, de multinomial y encuentras tu función. Y esa función ya lo puedes replicar y puedes aplicarla a los nuevos clientes y predecir cuál es su uno, cuál es su 2 y cuál es su 3. Inclusive, como ya tienes el real y tienes lo que tú estás prediciendo, haces tu matriz de confusión y ves si estás clasificando bien. Así se hace un modelo. Eso para que, por si acaso, ¿no? A veces pasa, he visto casos en los que ya están haciendo su clúster y con ello ya quieren hacer todo. Sí, sí, es serio, estoy soltando las típicas, las fijas ya de la vida real. Entonces, no sé si tienen alguna otra consulta. De ahí pueden ver otras técnicas, ya son ya un poco más avanzadas, ¿no? O sea, puedes ver algoritmos genéticos. Poco lo usan ya junto con las redes neuronales. Yo no he visto muchos algoritmos genéticos, pero sí una vez tuve una charla muy, muy buena, muy, muy, muy interesante. Trabajan bastante con parte de IA para poder identificar cromosomas. La ciencia de datos ahorita más lo utilizan en banca y en seguros, inclusive en medicina sé que lo están utilizando bastante. En otros sectores como, me parece, Industria San Miguel, no sé si han escuchado, por ejemplo, hace no sé, un mes, 2 meses, sacó una convocatoria para científicos de datos, ¿no? Entonces entiendo que ellos hacen esto que estamos viendo acá, por ejemplo, esto de reducción de dimensiones, clustering y proyecciones, pero para la demanda, ¿no? De sus productos, o sino para la penetración de nuevos productos en su mercado. O inclusive las series de tiempo. Bueno, series de tiempo todos lo ven, en verdad. En todas las áreas deberían verlo, ¿no? Así sea finanzas, en todas las áreas, porque es importante conocer cómo proyectar tu pasado. Eh, Luego las redes neuronales, que es una extensión de la regresión logística. Hay más redes neuronales. Luego están las convolucionales, ya, pero que es avanzar bastante simplemente intentando buscar mayor precisión, ¿ya? O sea, si tú logras esto y entiendes cómo hacerlo y entiendes la práctica, imaginemos que llegas a un 80% de precisión y todo. Todo lo demás, lo que puedas mejorar es para aumentar esa precisión. ¿Ya? Si entiendes esto y entiendes la matemática y entiendes qué es lo que conceptualmente quieres hacer en la vida real, ya le ganaste el partido a cualquiera. Todo lo demás voy a buscar un método de reducción de dimensión, como vimos acá, había unos casos, ¿no? El TSN sigue siendo lo mismo, ¿no? Solo que vas a ver otro tipo de transformaciones nada más, pero el objetivo es reducir dimensión, otro método. Obviamente lo tienes que aprender, sí, porque ya el mercado está como que medio intenso con que tienes que saberlo, pero personalmente no le vería ningún problema con que sigas aplicando esto y llegues al mismo conocimiento y tal vez con más velocidad, ¿no? Porque intentar aprender a hacer lo otro te puede tomar un poquito más de tiempo, tal vez para una versión 2, ¿no? Haces esto primero y la versión 2 la mejoras, ¿no? Vamos a cambiar la función solamente por esto de aquí y vamos a ver qué nos sale. Predecimos mejor, hacemos algo mejor. Pasarás a ganar, no sé, 5% más, ¿no? De significancia en tu matriz de confusión. ¿Cuánto te sumará? Tienes que cuantificarlo, ¿no? En el análisis costo-beneficio ya. Ya. Entonces, dicho esto, no sé si tienen una última consulta para pasar al sorteo. Fíjense aquí en la sesión de hoy día, la asistencia, ¿no? Una cosa es el Sí, registro para el webinar, ¿no? Pueden asistir o no, pero ya cuando estén acá hay otro registro que solamente es el DNI y creo que es eso, ¿no? Y sí, con eso ya correcto. podemos hacer el sorteo, para que realmente los que están aquí presentes sean los que estén dentro del sorteo, pues. Esperamos un minuto.
Cualquier cosa igual consulten mientras van llenando ese link. Creo que ya Carlos les ha pasado, ¿no? Por el chat. A ver, acá está el link de asistencia. No se olviden de este de aquí. Este. Vamos a ver. Son 3 medias, ¿verdad? Entonces, ya trajimos la información de quienes se han registrado al taller en primer momento, ¿no? Durante esta semana. Entonces, simplemente vamos a sortear 3 medias becas. Nos quedan, ya, nos hemos pasado bastante tiempo. Entonces, voy a sortear en la primera nomás, ¿ya? A ver. La primera media beca va a ser para Eric Bautista. ¿Te encuentras? Eric. Eric, bien. Te ganaste una media beca. Entonces ya esperaríamos solamente tu inscripción durante esta semana, ya para arrancar este 12 de agosto. Recuerdan que este 12 de agosto las clases son de lunes, los lunes y miércoles de 7:30. El programa dura 3 meses, por ahí que hay un feriado, vamos a tardarnos hasta el 19 de noviembre, más o menos. ¿Ya? Entonces, Eric, bienvenido. Esperamos verte ya en el programa. Otro, ¿ya? A ver. María Lozada. ¿Te encuentras, María? María, genial. Bienvenida al programa. Espero que al menos la sesión de hoy día te haya gustado para que te encuentres animada a llevar el programa. De hecho, hay bastante experiencia de los mentores, inclusive mucho más que yo todavía. Más que nada de Luis Felipe. Es un Master Duster en esto y justamente es porque está en nuestro equipo, ¿no? Lo hemos elegido bien. Eh, Ese es el segundo ganador, María, bienvenida. Entonces, lo mismo, ¿no? Lo mismo que con Eric, te esperamos en la inscripción de esta semana. Vamos, por el tercer sorteo y ojalá que salga Ronald. Juan Josué Molina. Juan José, ¿te encuentras? Buenazo, Juan José. ¿Tienes alguna duda del programa? Eh, ¿Eres egresado? ¿Eres pregrado? Yo soy pregrado, también estoy estudiando en la agraria. Ah, mira, Hasta ahí. de mi plan de estudio. Entonces tú eres Sí, full, ídolo del profesor Salinas. ¿Seguirá? sí, sí, sigue Salinas. Está Ya, estudiando. Ahora está enseñando Machine Learning también, este sí, no. ciclo. Salinas es uno de esos profesores de los más bravos que hay al menos en el país, pienso yo, ¿ah? Muy bueno. Su didáctica también para explicarte las cosas es muy, muy buena. Básicamente, te jala, te jala. Pero cuando pasas su curso, lo pasas muy bien, aprendiendo bastante, bastante. Bienvenido, Juan Josué. Entonces, ¿y tú, María, eres pregrado o eres egresada? Si no puedes hablar, lo escribes ahí nomás en el chat. Pregrado también. ¿De qué universidad? ¿La uni? Genial, genial. Entonces, ya bueno, acá mejor todavía porque todos los mentores son de la uni, los 4, yo soy el único de la agraria. Y Eric, tú eres de la, ¿de qué universidad eres? También de la uni. Entonces ya pues no hay mucho que debatir acá. Los veo a ustedes tres ya inscritos la siguiente semana en el programa de Data Science for Business. Aprovechenlo porque estoy viendo bastante que el mercado al menos de practicantes o de juniors, se está incrementando, ¿ah? O sea, veo a Entel, veo a Telefónica, he visto al BCP también. En Scotiabank, hoy ya justo he visto un par de avisos y en Interbank también. No tengan miedo de entrar a áreas de finanzas, áreas de riesgos o inclusive hasta recursos humanos. Obviamente no es tan recomendable, pero están viendo temas de People Analytics, así que por ahí, si es que tienen un buen líder dentro del equipo, puede ser que sí la rompan, ¿no? Haciendo tal vez es parecido.
Entonces, ahí inclusive Carlos tiene mucha experiencia, él es nuestro VP de Data. Él, si es que quieren alguna asesoría, él también está muy dispuesto a brindárselas. De hecho, mañana tenemos una asesoría personalizada con un par de ya alumnos inscritos. Quieren ver un proyecto y, bueno, conversando, les hemos asignado una horita para que nos cuenten sobre su proyecto y tal vez darle para que puedan resolverlo de mejor manera, ¿no? Entonces, eso es parte también de nuestro trabajo, ¿no? Ya a los que están inscritos les vamos dando tal vez alguna suerte de asesoría, ya sea en su tesis, ya sea en algún proyecto que estén viendo muy particularmente, o inclusive como una guía, ¿no? En dónde me debería desempeñar yo teniendo esos skills, ¿ya? Entonces, no tengan miedo, me escriben o escriben informes y inmediatamente se les va a agendar una reunión, una hora al menos, para entender el contexto y de ahí ya se puede prolongar más a una reunión un poquito más extensa, ¿no? Con información. Eso, chicos. Entonces, bienvenidos ustedes. Son 3 ganadores, María, Juan y Eric. Más bien, muchas gracias por su asistencia. Espero que la charla de hoy día ha sido productiva, tal vez no tanto en la forma matemática, sino en el uso, ¿no? Que es lo que realmente deberíamos entender todos, ¿no? Los pros y los contras de utilizar